Bueno, se salta de 777 en 2012 a un marco de 4.092 en 2017. Es un tema digno de análisis, por eso lo invitamos a Pablo Kornblum, que es analista internacional. Esto se debe a algo o a muchos factores. ¿Qué tal, Pablo? Gracias por estar con nosotros. No, gracias por invitarme. A ver, un primer análisis sobre esto. ¿Es un fenómeno que se da vía Argentina o hacia la Argentina o también en otros sentidos? No, la situación de Venezuela, digamos, primero hay que analizar los causales, digamos, la situación económica de Venezuela es crítica, ya hace varios años, de crecimiento del producto del 4 o 5% promedio, inflación de más de 2000% el último año, varios tipos de cambio, digamos, el oficial y varios paralelos blue, como los denominamos nosotros, falta de capacidades productivas, disminución de las importaciones, de los cuales ellos son muy dependientes, etcétera, etcétera, etcétera. La situación es caótica en términos económicos, es muy grave. Sí, con una violencia en muchos momentos de Venezuela de los últimos tiempos, bueno, con resultados fatales, ¿no? Sí, con cuestiones políticas y digamos, sociales bastante importantes. Y de ello, digamos, deriva el escenario migratorio, digamos, esto que no es una cuestión particular de Venezuela, sino es a nivel internacional. Las migraciones en general se dan en su mayoría de las cosas cuando hay cuestiones económicas de por medio, ¿no? La gente migra para vivir mejor, ha pasado en todos los países del mundo y en toda la historia de la humanidad. En este caso, la Argentina, como hemos visto en el gráfico, ha sido, digamos, muy generosa. Argentina, como visto en el grafo, ha sido, digamos, generosa en los últimos años con Venezuela y ha crecido exponencialmente, sobre todo en el último gobierno, y esto ha hecho que, bueno, que digamos que la cantidad, aunque no sea, digamos, en términos relativos, todavía importante, es un número que llama la atención. ¿Por qué hablas de ha sido muy generoso el país con los venezolanos? Me refiero a eso porque, digamos, digamos, a pesar de que Venezuela no ha firmado ciertas leyes del Mercosur y por lo tanto está como afuera en estos momentos, para hablarlo no técnicamente sino a nivel sencillo, sí. El gobierno argentino, creo yo, en una contraposición ideológica, si quiere, con Venezuela en estos momentos, alejado de lo que fue el gobierno anterior, ha decidido otorgarle todos los beneficios que tiene el Mercosur, y como Estado asociado. O sea, sin ser socio, igualar en beneficios a los venezolanos de esta situación. A esto se le suma alguna serie de cuestiones que no tienen que ver con la cuestión política, sino con la cuestión, digamos, socioeconómica interna, si se quiere. Muchos venezolanos han encontrado trabajo, muchos venezolanos traen a sus familias que están en Venezuela. Por lo general llegan ya con un trabajo que consiguieron previamente. Generalmente, más que por trabajos previos, llegan con contactos con venezolanos que ya viven en la Argentina, por ahí haciendo trabajos no calificados, algunos sí calificados, trabajando por ahí a menores salarios que los salarios que trabajan los nativos, pero sí con muchos contactos como para empezar en trabajos, digamos, que los nativos no suelen querer hacer. Y vuelvo a repetir, no es una cuestión argentina, sino pasa en todas las partes del mundo, los mexicanos en Estados Unidos, los africanos cuando llegan a las costas de Italia o España, trabajos de menor calificación, trabajando además a salarios menores, y esto hace que, bueno, que consigan rápidamente insertarse después de venir de una situación bastante problemática en su país de origen. Bien. Y en cuanto a lo que representa entrar en Argentina, digo, para aquel ciudadano del mundo, sea colombiano, venezolano, brasileño, español, ¿es difícil entrar a la Argentina? Digo, para hacerse un futuro económico, ¿hay menores complicaciones o menores requisitos que en otras partes? Hay cuestiones que son legales, técnicas legales, diplomáticas, en las cuales Argentina es un país que tiene cierto acuerdo preferencial con el Mercosur, como nosotros, Estado miembro, y con algunos otros países del mundo. Después está la cuestión de la política económica interna, que a veces uno le dice, bueno, ¿son los migrantes determinantes en la política económica? Yo creo que no, digamos, en la estructura económica de un país en el mediano y largo plazo, los inmigrantes no han sido determinantes en ninguna parte del mundo. O sea, que vengan 40.000 venezolanos o otros miles de ciudadanos del resto del mundo, no te cambia la ecuación interna. Tiene cambios marginales positivos y negativos. Para citar algún ejemplo, cambios positivos. Los venezolanos vienen, como mencionaba previamente, y trabajan por menores salarios. Por lo tanto, la propensión marginal a consumir, como se dice en economía, lo que ellos consumen es prácticamente todos sus ingresos, y eso dinamiza la economía. Por otro lado, por contraparte, lo que hablaba previamente, digamos, a trabajar a salarios más bajos en ciertas áreas de la economía, eso compite con la mano de obra local. Precariza el empleo o
hace que, digamos, que ciertos actores económicos nacionales se vean desplazados. Y eso también tiene sus consecuencias políticas y sus vericuetos por ese lado, en los cuales siempre ha pasado, y también no solo en nuestro país, a lo largo de la historia, digamos, esa xenofobia, si se quiere, o esa reticencia a la inmigración extranjera. Claro, porque en otras partes del mundo, digo, hacen falta una serie de requisitos, ¿no? Es decir, si yo llego a determinado país, bueno, el caso de Estados Unidos, tengo que ir con un precontrato, o por lo menos con un empleo donde alguien dé fe de que me va a contratar a mí durante X cantidad de meses. Cada país del mundo tiene sus requisitos, obviamente, por ejemplo, en el caso de Canadá, entrando con una cierta cantidad de dinero uno consigue cierta residencia. En Estados Unidos, también en Australia, con cierta calificación aplicando. En Estados Unidos es un caso especial porque no solo hay que tener la calificación, sino hay que demostrar que uno a nivel doméstico no puede conseguir esa mano de obra. Digamos, cada país tiene su vericueto dependiendo del nivel de desarrollo y dependiendo de las posibilidades que tiene a nivel, digamos, regional cada uno. Digamos, por Claro. Argentina tiene por ahí más posibilidades que otro país, por lo tanto atrae más inmigrantes, otros países tienen menos posibilidades. Ajá. Y en cuanto a los venezolanos que vienen hacia aquí, ¿vienen más a la Argentina que a otras partes del mundo? Por esto que decías vos, ¿no? Que quizás la forma en la que ha encarado esta parte el gobierno o su modo de abrirse especialmente a los venezolanos hacen que seamos uno de los destinos elegidos. Es así, o sea, primero, digamos, otras cuestiones y otras variantes, como el idioma, por ejemplo. Sí. También muchas facilidades para conseguir trabajo en diferentes áreas de los empleos que en otras economías no existe, sobre todo en términos del mercado interno. Y esto sumado a que el gobierno argentino ha, propuesto esta forma de encarar, sobre todo a los venezolanos, en los cuales también hay una decisión política de... Pero, hay otras cuestiones y otras varias también, como el idioma, por ejemplo. Sí. También muchas facilidades para conseguir trabajo en diferentes áreas de los empleos que en otras economías no existe, sobre todo en términos del mercado interno. Y esto sumado a que el gobierno argentino ha, propuesto esta forma de encarar, sobre todo a los venezolanos, en los cuales también hay una decisión política de tomarlos como de alguna manera refugiados por la situación económica y social que viven en Venezuela, y esto hace que, se den ciertas facilidades y los venezolanos se encuentren, a cómodo gusto, por lo menos en mejor situación relativa que en Venezuela. ¿De qué manera incide el combo que da perfecto, ¿no? Es decir, trabajo y a la vez estudio, ¿no? Porque tienen las mejores casas de estudio terciarios o universitarios del mundo, consideradas así, ¿no? Por mucha gente. Es muy interesante esto porque es una discusión que se da en todas partes del mundo. La vez pasada que estuve acá también hablé de Australia. Sí. Australia tiene las universidades son públicas pagas. Y gran parte de los ingresos que tiene del país en términos de divisas, de remesas, tienen que ver con los estudiantes extranjeros que van a vivir y pagan por esas universidades. Pagan, se les iguala. No solo se les iguala, generalmente es el doble que el nativo. Digamos, un chino, un coreano, que son la gente que está en la región, que van a estudiar a Australia, pagan generalmente el doble de lo que paga un local, como mínimo. Ajá. Entonces es una fuerte ingreso importante, además de lo que sale vivir, conseguir una vivienda, que los padres le envíen dinero, etcétera, etcétera. ¿Algo que sería inaplicable acá? Digo, por la Constitución, ¿no? Porque la Constitución habla de... Tenemos una universidad pública gratuita, pero también está la discusión política que se ha visto en los últimos años ya sobre la gratuidad o el pago que tienen que hacer los estudiantes extranjeros que quieran utilizar los recursos públicos. Es una de las tantas discusiones que hay. Uno habla desde un lado, se dice que cómo puede ser que, siendo gente que no ha aportado toda la vida, puede ser una persona que ha venido hace un año, tiene un trabajo semiestable y desea estudiar en una universidad, una carrera universitaria, ¿por qué hay que, solventarle los estudios? Y por otro lado están las personas que hablan de un ingreso restricto de un país abierto al mundo, un país de inmigrantes, de los cuales la mayoría venimos de la inmigración, claro. Y por lo tanto tendríamos que tener todos los derechos y darle la posibilidad justamente a las personas que vienen de lugares del mundo, los cuales tienen problemas económicos, políticos, sociales, ideológicos, si se quiere, religiosos, vienen a tener esta oportunidad. ¿Por qué no darles esta oportunidad? Así fue creciendo la Argentina. Así fue creciendo la Argentina también. Pablo, muchísimas gracias por haber venido. No, por favor, gracias por invitarme.